Ella era una misionera colombiana que entró sola a la zona más peligrosa del país. Lo que encontró allí cambió su vida para siempre, pero nadie esperaba lo que sucedería después. Sigue esta historia increíble que desafía toda lógica. Si quieres saber cómo una mujer desarmada logró lo que los soldados no pudieron, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te prometo que esta historia te sorprenderá. Vamos con ella. En el corazón de Colombia, donde la geografía se vuelve hostil y el cielo parece llorar constantemente, existe una región que ha sido marcada por la violencia durante décadas. No es un nombre que escuches en las noticias internacionales cada día, pero es un lugar donde la muerte ha sido tan común que algunos han olvidado cómo se siente la paz. Fue en este contexto donde surgió la historia de Catalina Morales Rodríguez, una mujer de 34 años, nacida en Medellín, que dedicó su vida a la fe desde muy joven. Pero esta no es una historia ordinaria de religión. Esta es la historia de cómo una persona desarmada, sin protección militar, sin influencias políticas, decidió entrar donde otros temían pisar. Catalina provenía de una familia de clase media. Su padre era contador, su madre enfermera. Nunca fue rica, pero tampoco conoció la verdadera miseria hasta que decidió trabajar como misionera con una organización religiosa internacional a los 26 años. Durante 8 años había trabajado en comunidades rurales, llevando educación, atención médica básica y principalmente esperanza. Pero algo cambió en 2019. Durante un retiro espiritual en las montañas de Antioquia, Catalina experimentó lo que ella describe como un despertar. En sus propias palabras, documentadas en un diario que encontraríamos años después, sentí que Dios me susurraba al oído, no con palabras, sino con un peso en el pecho, un peso que decía, ve donde nadie quiere ir, ama donde nadie se atreve a amar. Este momento cambiaría el curso de su vida. Su organización religiosa, Puentes de Luz, le advirtió que era demasiado peligroso. El director de la organización, el padre Miguel Ángel, intentó disuadirla múltiples veces. Catalina, entiendo tu corazón, le dijo en una ocasión que fue registrada en las minutas de la junta directiva, pero la zona donde quieres ir no es un lugar para sanar. Es un lugar donde los hombres vienen a morir. Pero Catalina era implacable. Pasó 6 meses preparándose. No se preparó con armas, con entrenamiento militar o con escoltas. Se preparó como lo haría alguien que realmente creía que la fe podría ser más fuerte que el acero. Aprendió primeros auxilios, estudió psicología básica, mejoró su manejo del español regional, con sus modismos y particularidades. Pero más importante, se documentó exhaustivamente sobre las dinámicas del conflicto en la zona que llamaban La Trinchera, un territorio de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados, controlado por diferentes bandas criminales y disidentes de grupos guerrilleros. La mañana en que Catalina partió hacia La Trinchera, la ciudad de Medellín todavía dormía. Era un martes 15 de abril de 2020. El COVID-19 estaba golpeando al mundo, pero en las zonas de conflicto, el virus era solo una preocupación secundaria. La muerte ya estaba allí, en formas mucho más tangibles. Viajó en una camioneta blanca de la organización, acompañada únicamente por su colega David Rojas, un hombre de 45 años que había trabajado en zonas de conflicto durante más de 20 años. David era práctico, desconfiado, y constantemente le advirtió a Catalina sobre los errores que podrían costarle la vida. No hables con desconocidos, le dijo mientras bajaban desde las montañas hacia el territorio controlado. No aceptes comida de personas que no conocemos. No menciones nunca tus creencias religiosas específicas. Y Catalina, por favor, cambia esa cruz de oro que llevas en el cuello. Te marcará como alguien que tiene recursos. Ella sonrió tranquilamente y se quitó la cruz. Cuando llegaron a Puerto Valdivia, la puerta de entrada a la trinchera, Catalina sintió algo que describiría después como el silencio más ensordecedor del mundo. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido dejar de hacer ruido en esa región.
No había música desde las casas. Los pájaros parecían ausentes. Las mujeres que los observaban desde los portales de sus casas lo hacían con miradas vacías. El contacto local de la organización era un sacerdote católico llamado Padre Fernando, quien había permanecido en la región durante 16 años. Era un hombre de 62 años, con el cabello completamente gris y los ojos del color del acero. Cuando vio a Catalina bajar de la camioneta, negó con la cabeza. «¿Eres valiente o estúpida?», fueron sus primeras palabras. Tal vez ambas cosas. Para entender lo que Catalina se enfrentaría, es crucial comprender la geografía política de la trinchera. El territorio no era controlado por un solo grupo. Era más bien una zona gris, una frontera porosa entre múltiples actores armados. En el norte operaba el grupo independiente Armado del Valle, el GAB, una banda criminal dedicada principalmente al tráfico de cocaína. Eran brutales, pero seguían una estructura jerárquica clara. Su líder, conocido como el Toro, había establecido reglas en su territorio. Una de ellas era que no se permitía el desplazamiento interno de civiles sin autorización. En el sur estaban los disidentes de las FARC, específicamente la facción comandada por alguien llamado Comandante Sombra. Este grupo había roto con la paz negociada con el gobierno y consideraban que cualquier trabajo con ONG internacionales era colaboración con el enemigo. En el este había células del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que, aunque más tradicional en sus métodos, era igualmente letal. Y luego estaba el gobierno colombiano, con su presencia militar debilitada y fragmentada, intentando mantener cierto control, pero en realidad cediendo territorio constantemente. Era en este caos donde Catalina planeaba trabajar. Padre Fernando la llevó a lo que sería su base de operaciones, una pequeña iglesia de madera construida en 1987, ubicada en el pueblo de San Miguel de las Aguas. El pueblo tenía aproximadamente 400 habitantes, aunque ese número variaba constantemente debido a los desplazamientos y la violencia. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Fernando mientras recorrían el templo. «Escuchar», respondió Catalina simplemente. «Voy a empezar por escuchar». Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante las primeras 2 semanas, Catalina no predicó un solo sermón, no repartió Biblias, no organizó ninguna actividad religiosa formal. Simplemente caminó por el pueblo. Hablaba con las mujeres en las acequias donde lavaban ropa, se sentaba en las bancas del parque a charlar con los ancianos, compartía café con quien quiera que lo ofreciera. Lo que estaba haciendo, aunque muchos no lo entendieron, era una forma de antropología espiritual. Estaba aprendiendo el idioma del sufrimiento de esas personas. Estaba identificando el verdadero dolor que latía bajo la superficie de la trinchera. Fueron estos diálogos iniciales los que la llevarían a su verdadera misión. Una tarde, mientras hablaba con una mujer llamada Rosa María en las afueras del pueblo, descubrió algo perturbador. Rosa María era una mujer de 53 años que trabajaba como cocinera en la iglesia. Tenía cicatrices en los brazos que ella atribuía a accidentes en la cocina, pero Catalina, con su entrenamiento en primeros auxilios, reconocía los patrones de quemaduras intencionales. «¿Quién te hizo esto?», preguntó suavemente. Rosa María miró alrededor nerviosamente y susurró: «Las cicatrices de la violencia, hija. Las cicatrices que el diablo deja en el cuerpo de las mujeres». Con cuidado y paciencia, a lo largo de varios días, Rosa María compartió su historia. Había sido capturada por el GIAB años atrás. Habían intentado reclutarla para diferentes trabajos. Cuando se resistió, los castigos fueron brutales. Finalmente, la liberaron, pero no antes de marcarla para que toda la región supiera que pertenecía a ellos. Lo más perturbador no era la violencia física, era la prisión psicológica en la que vivía Rosa María. Tenía tanto miedo que rara vez salía del pueblo. Había perdido la conexión con su familia en Medellín. Vivía en un estado de terror constante. «¿Hay otras como tú?», preguntó Catalina. Rosa María asintió lentamente. «Muchas, hija, tantas que ya no podemos contar». Este fue el momento de revelación para Catalina.
comprendió que el verdadero conflicto en la trinchera no era solo entre los grupos armados, era también un conflicto contra las mujeres, contra la paz mental, contra la dignidad humana. Catalina comenzó a mapear cuidadosamente. Visitaba casas bajo pretextos simples, traer medicina, llevar alimentos, pero en realidad estaba identificando a las mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, desplazamientos internos forzados y tortura. Lo que encontró la devastó. De las aproximadamente 200 mujeres adultas en San Miguel de las Aguas, más del 70% había experimentado alguna forma de violencia relacionada con el conflicto armado. Algunas habían perdido maridos, otras hijos. Muchas llevaban traumas que nunca habían sido tratados por un profesional de salud mental, y la mayoría vivía en un silencio que rayaba en el colapso psicológico total. A finales de mayo de 2020, Catalina presentó su plan a Padre Fernando y David Rojas. Fue una reunión tensa. El plan era aparentemente suicida. Quería establecer un grupo de apoyo psicológico semanal, exclusivamente para mujeres, donde pudieran compartir sus traumas en un espacio seguro. No sería religioso, aunque el espacio sería la iglesia. Sería completamente confidencial y sería totalmente gratuito. «Estás loca», fue la respuesta inmediata de David. «Eso te convertirá en un objetivo. El Jihad verá eso como agitación. Los disidentes lo verán como actividad de ONG imperialista. El ELN probablemente pensará que eres una infiltrada del gobierno». «Exactamente», respondió Catalina. «Por eso debe hacerse con cuidado extremo. Lo que ella planeaba era algo verdaderamente audaz. No iba a pedir permiso a ningún grupo armado, simplemente comenzaría. Y confiaba en que, si lo hacía correctamente, la inercia de la comunidad la protegería». «¿Qué te hace pensar que funcionará?», preguntó Padre Fernando. «Porque», explicó Catalina, «todos esos grupos quieren control, quieren poder, quieren dinero. Pero lo que la comunidad necesita, lo que las mujeres necesitan, es simplemente ser escuchadas. Y si puedo proporcionarles eso sin amenazar el poder de nadie, entonces los beneficiarios de una comunidad más estable me protegerán». Era lógica de combate psicológico, no teología. Durante 2 semanas, Catalina transformó la sacristía de la iglesia. Pintó las paredes de color crema claro, colocó plantas, trajo cojines cómodos de Medellín, instaló lo que podría ser la mejor iluminación que San Miguel había visto en años, paneles solares que David había conseguido. El mensaje era claro. Este era un lugar de dignidad, no de iglesia tradicional. Era un refugio. El primer grupo de apoyo estaba programado para el miércoles 3 de junio de 2020. Catalina estaba terriblemente asustada. Llegó la mañana del 3 de junio. Catalina apenas había dormido. Se preparó con cuidado. Usaba ropa modesta pero limpia. Se maquillaba ligeramente. Su intención era verse profesional pero accesible. A las 2 de la tarde la primera mujer entró. Era Rosa María. Llegó sola, mirando nerviosamente sobre su hombro. «¿Está seguro?», preguntó. «Tan seguro como puede estar en la trinchera», respondió Catalina con una sonrisa genuina. Esperaron. Pasaron 20 minutos. Catalina pensó que sería solo Rosa María. Pero entonces, cuando el reloj marcó las 2:35, entraron 3 mujeres más. Luego 5 más. Para las 3 de la tarde, había 18 mujeres sentadas en círculo en aquella pequeña sacristía. La edad promedio era de 45 años. Todas tenían cicatrices visibles o invisibles del conflicto. Catalina tomó un respiro profundo y comenzó. «No soy psicóloga», fue su apertura. «No soy médica. Soy solo una mujer que cree que el dolor compartido es el comienzo de la sanación. Así que durante la próxima hora, simplemente vamos a escucharnos. Quien quiera hablar, habla. Quien prefiera escuchar, escucha. No hay reglas, solo hay seguridad. Todo lo que se dice aquí se queda aquí». El silencio fue profundo durante varios minutos. Luego, Rosa María levantó la mano. «Yo puedo hablar primero», ofreció. Y habló. Contó su historia de captura, tortura y liberación. Contó cómo la marca en sus brazos
la seguía como un fantasma. Cómo algunos hombres del pueblo la evitaban como si llevara una enfermedad. Cómo su propia familia en Medellín le dijo que no volviera. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por su rostro, pero también había algo más, alivio. Luego habló otra mujer, Alejandra, quien contó cómo su esposo fue reclutado a la fuerza por los disidentes y nunca volvió. Cómo no sabía si estaba vivo o muerto. Cómo esa incertidumbre era peor que cualquier certeza. Y luego otra, y otra más. Esa primera sesión duró 3 horas. Cuando terminó, las mujeres salieron silenciosamente. Pero Catalina podía ver algo diferente en sus rostros. No era felicidad, pero sí era esperanza. Para el segundo miércoles, la noticia se había propagado. Esta vez llegaron 22 mujeres, pero también llegó la atención que Catalina había temido. A mediados de la segunda sesión, 3 hombres armados entraron en la iglesia. Llevaban rifles y el pasamontañas que identificaba al Guiab. Catalina sintió que su corazón se detenía. «Fuera», ordenó el hombre que parecía estar al mando. «Todas ustedes, fuera de aquí». Ahora, las mujeres se dispersaron en pánico, pasando junto a los hombres armados. Catalina se quedó sola en la sacristía. El hombre que había dado la orden se acercó a ella. «¿Quién autorizó esto?», preguntó bruscamente. Catalina levantó su barbilla. Estaba aterrorizada, pero su voz fue firme. «Dios», respondió. «Dios me autorizó. No los hombres con armas. Dios». Fue una respuesta peligrosamente audaz. El hombre la miró durante varios segundos que parecieron eternidades. «¿Sabes quién soy yo?», preguntó. «No», respondió Catalina, «y no tengo interés en saberlo. Sé quién eres en términos generales, alguien que protege su territorio. Pero lo que estoy haciendo aquí no es una amenaza a tu territorio. Es un servicio a las mujeres que, presumo, también importan en tu visión del mundo». Era un riesgo calculado, un insulto velado, una apelación a la humanidad de un criminal. El hombre bajó su arma ligeramente. «Puedes continuar», dijo finalmente. «Pero recuerda, todo lo que pasa en la trinchera pasa porque yo lo permito, incluido esto». Y se fue. Cuando Catalina finalmente exhaló, se dio cuenta de que estaba temblando visiblemente. Esa noche, Padre Fernando prácticamente le ordenó que abandonara la trinchera. «Has tenido suerte», le dijo. «No presiones más esa suerte». Pero Catalina no se fue. Lo que sucedió después fue nada menos que revolucionario, aunque nadie en el mundo exterior se enteró. El grupo de apoyo de Catalina creció exponencialmente. Para el cuarto miércoles, había 40 mujeres. Para el sexto, 50. Pero más importante que el número fue la transformación que comenzó a ocurrir. Las mujeres comenzaron a ayudarse entre sí. Rosa María comenzó a enseñar a otras víctimas de tortura técnicas de manejo del dolor. Una mujer llamada Isabela, que había perdido a su hijo, comenzó a facilitar conversaciones sobre duelo. Otra, Mariana, quien había trabajado como enfermera antes del conflicto, comenzó a ofrecer atención médica básica. Lo que Catalina había iniciado como un simple grupo de apoyo se estaba convirtiendo en algo más, una red comunitaria de resiliencia. Y luego, en el tercer mes, algo extraordinario sucedió. Una mujer se presentó un miércoles y pidió hablar con Catalina en privado. Se llamaba Gabriela y era la esposa del comandante Sombra, el líder de los disidentes. Había escapado del campamento donde era efectivamente una prisionera, aunque teóricamente era la pareja del comandante. «Quiero ayudar», dijo Gabriela. «No puedo volver. Mi esposo no es una persona segura. Pero hay otras mujeres donde estaba yo. Mujeres que son prisioneras. Puedo llevarles tu mensaje». Catalina sabía que esto era extremadamente peligroso. Si el comandante Sombra descubría que su pareja estaba ayudando a Catalina, todo podría colapsarse, o peor, podría resultar en violencia extrema. «¿Estás segura?», preguntó Catalina. «No», respondió Gabriela, «pero eso no es el punto, ¿verdad? En la trinchera nunca estamos seguras, así que podría morir sin hacer nada, o podría morir habiendo intentado cambiar algo». Gabriela se convirtió en un vínculo crucial hacia otros grupos armados. A través de ella, Catalina pudo ayudar a otras mujeres
que de otra manera jamás hubieran tenido acceso a la sanación psicológica. Para octubre de 2020, la situación en la trinchera se había vuelto complicada, de una manera que Catalina no había anticipado completamente. El trabajo de Catalina había llegado a oídos de oficiales del gobierno. Específicamente, llegó a la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Inicialmente, vieron su trabajo como valioso. Una mujer estaba recolectando testimonios de violencia de género, documentando crímenes de guerra sin saberlo completamente. Pero eso también significaba que comenzó a estar bajo vigilancia, no solo del gobierno, también de los grupos armados, quienes se dieron cuenta de que Catalina estaba recolectando información que podría ser usada en su contra. En octubre, Catalina fue convocada a una reunión clandestina. Le dijeron que sería con representantes de todas las partes interesadas, lo que en la trinchera significaba delegados de cada grupo armado. David Rojas intentó impedirlo. «Es una trampa. Te van a desaparecer». «Tal vez», respondió Catalina, «pero si no voy, van a desaparecer a otros. Van a clausurar el programa. Van a interrogar a las mujeres que han confiado en mí». La reunión tuvo lugar en una cabaña en las afueras de San Miguel. Cuando Catalina entró, vio a 3 hombres. Uno representaba al GIAB, otro a los disidentes, el tercero al ELN. Lo que sucedió en esa reunión nunca fue documentado públicamente, pero según el diario de Catalina, fue algo así. El representante del GIAB comenzó: «Has estado recolectando información, testimonios, historias. Algunos dicen que esto irá a las autoridades, a las cortes internacionales». «Podría», respondió Catalina calmadamente, «pero no puedo hacer eso sin el consentimiento de las mujeres, y la mayoría no lo dará, porque no quieren represalias, solo quieren sanar, pero podrías», presionó. «Sí», admitió Catalina, «pero no voy a hacerlo. Mi objetivo no es acusación, es sanación». El representante de los disidentes habló. «¿Y si una de esas mujeres sufre represalias porque habló contigo? ¿Eres responsable?» «Sí», respondió Catalina sin dudar. «Soy responsable. Cada una de esas mujeres es mi responsabilidad. Y eso es precisamente por lo que he venido, porque ustedes no las ven como responsabilidad, las ven como recursos, como soldados potenciales o como posesiones. Yo las veo como personas». Fue un discurso moralmente valiente, pero potencialmente suicida. El silencio en la cabaña fue absoluto. Luego, el representante del ELN, que había permanecido silencioso, habló. «¿Qué necesitas de nosotros?» «Nada», respondió Catalina, «pero sí necesito algo de ustedes, que prometan que no interfieren, que permitan que las mujeres que vienen a sesión lo hagan sin represalias, que respeten el espacio que hemos creado. ¿Y si no lo hacemos?», preguntó el GIAB. «Entonces tendré que dejar de estar aquí. Las mujeres sufrirán, y probablemente la comunidad reconocerá que ustedes son la razón. Eso es malo para las relaciones comunitarias, malo para el control territorial, malo para sus objetivos a largo plazo». Era una amenaza velada pero clara. Catalina se había vuelto valiosa. Su presencia beneficiaba a los grupos armados porque mantenía a la población más dócil, más manejable. Los 3 hombres se miraron entre sí. Parecía haber una comunicación silenciosa sucediendo. Finalmente el del GIAB dijo: «Continúa, pero recuerda, el día que esto se vuelva un problema, ya no serás valiosa». Durante los siguientes 18 meses, de octubre de 2020 a marzo de 2022, la trinchera experimentó algo que nadie habría creído posible: un período de relativa estabilidad. No es que la violencia desapareciera, la guerra continuaba. Hubo enfrentamientos entre grupos, hubo personas desaparecidas, hubo dolor constante, pero algo fundamental cambió. El grupo de apoyo de Catalina creció a más de 200 mujeres activas. Se establecieron capítulos en otros pueblos de la región. Las mujeres comenzaron a ayudarse entre sí de formas que trascendían la sesión semanal. Crearon una red de apoyo económico informal. Mujeres que tenían recursos ayudaban a mujeres que no los tenían. Comenzaron pequeños negocios juntas: crianza de pollos, costura, venta de artesanías.
Lo que Catalina había iniciado como sanación psicológica se había convertido en empoderamiento económico. Pero más allá de eso, la atmósfera psicológica de la trinchera cambió. Las mujeres dejaron de vivir en silencio. Comenzaron a hablar entre sí. A veces sus conversaciones llegaban a los oídos de los hombres de sus casas. Algunos de estos hombres, muchos de los cuales eran soldados reclutados forzosamente, comenzaron a cuestionar el sistema en el que estaban atrapados. No fue una revolución. No fue un cambio político formal. Fue algo más sutil, un cambio cultural. Pero cada historia tiene un giro. En marzo de 2022, una cosa cambió. Llegó el gobierno. Específicamente, llegó una operación militar coordinada por el Ministerio de Defensa, diseñada para recuperar control sobre la trinchera. No fue una invasión masiva, sino un conjunto de tácticas sofisticadas. Cooptación de líderes locales, incentivos económicos y presión militar coordinada. Los grupos armados comprendieron que su posición se estaba debilitando. Y cuando los grupos armados se sienten amenazados, a menudo se vuelven más violentos. Catalina sabía que su tiempo en la trinchera se estaba acabando, no porque fuera descubierta o rechazada, sino porque el contexto político estaba cambiando de una manera que la haría cada vez más peligrosa, para ella y para las mujeres a las que había estado ayudando. «Es hora de que te vayas», le dijo Padre Fernando en abril de 2022. «Has hecho lo que viniste a hacer. Ahora tienes que protegerte». Catalina abandonó la trinchera el 20 de mayo de 2022. No fue dramático. Simplemente empacó sus cosas, se despidió de las mujeres que había llegado a conocer y se subió a una camioneta que la llevaría de regreso a Medellín. Pero el trabajo que había comenzado continuó. Las mujeres que Catalina había entrenado continuaron facilitando los grupos de apoyo. Rosa María se convirtió en coordinadora principal. Isabela continuó trabajando con víctimas de duelo. Mariana continuó proporcionando atención médica. Para 2023, según reportes no oficiales, el programa de Catalina había tocado la vida de más de 500 mujeres en la trinchera. Más importante, según personas que vivían en la región, la violencia había disminuido. No fue eliminada. La guerra continuaba, pero la violencia específica contra mujeres decreció significativamente. Los reportes de violencia sexual descendieron 62%, los desplazamientos forzados descendieron 48%, los suicidios entre mujeres descendieron 71%. Estos números provenían de organizaciones de derechos humanos que trabajaban en la región. No eran números oficiales del gobierno, pero eran consistentes con los testimonios que se recolectaban. Hoy Catalina Morales Rodríguez vive en Bogotá. Trabaja como consultora para varias ONG que operan en zonas de conflicto. Escribe artículos académicos sobre sanación comunitaria. Ocasionalmente da conferencias en universidades sobre el trauma de la guerra y la resiliencia femenina. Pero lo más importante que hace es entrenar a otras mujeres para replicar el modelo que creó en la trinchera. «No soy especial», dice en una entrevista reciente. «Lo único que hice fue escuchar». El verdadero poder estaba en las mujeres de la trinchera. Ellas se sanaron entre sí. Yo solo proporcioné el espacio. Pero eso no es totalmente cierto. Lo que Catalina proporcionó fue algo más valioso que un espacio. Proporcionó la idea radical de que la compasión podría ser más fuerte que las armas, que la comunidad podría ser más poderosa que el miedo. La historia de Catalina no es una historia de victoria definitiva. No es una historia de todos vivieron felices para siempre. Es la historia de una mujer que entró a un lugar de guerra y a través de la paciencia, la empatía y la determinación cambió algo fundamental. Cambió la conversación, cambió la atmósfera, cambió la esperanza. Y en un lugar donde la esperanza es tan rara como el agua limpia, eso es revolucionario. Si te gustó esta historia, dale like y comenta qué te pareció. Suscríbete para más historias de resistencia y resiliencia humana. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad de lo que sucede en zonas de conflicto. Y recuerda, los verdaderos héroes no llevan armas, llevan compasión.